Buenas tardes, vamos a continuar con los ejercicios. Como tenemos la guía número 5, tenemos que hablar sobre la distribución normal. Hemos hablado que cada distribución tiene ciertos parámetros. Para identificar cierta distribución, la distribución normal tiene como parámetros la media de la población y la definición estándar. Acá nos dan, el enunciado nos dice, unos individuos sanos sigue una distribución normal, n de normal. 5 significa la media, 0.5 es la desviación estándar. ¿Ok? Es así la notación. Acuérdate que la población sigue tiene un parámetro de media y un parámetro de desviación estándar. En el libro acá lo tengo, que la media es un parámetro de posición. Si esta cambia, va a cambiar su posición, pero no la forma, se mantiene su forma. Es su valor. El valor es la media de esta montañita. El pico más alto es la media. En cambio, cuando tenemos la desviación estándar, es cuando cambia su forma. Puede ser más delgada, más anchita o casi plana. Esto es cuando cambia el parámetro de la forma. Uno es el parámetro de la posición y otro es el parámetro de la forma. Cuando cambia a ser más ancha, más delgada, pero no cambia su valor. El pico de la montaña no cambia. Esa es la posición, pero está cambiando la forma. ¿Ok? Entonces acá nos da parámetros. Nos dan dos parámetros en el cual es la posición y la forma. ¿Ok? Acá veámoslos. Nos dice una distribución de individuos sanos. Tenemos esta montañita de individuos sanos, donde el pico más alto es 5. Digamos que está en la posición 5. Digamos, acá para acá, este lado están los negativos y para acá están los positivos. Digamos que el 0 estaría por este lado más o menos, ¿no? Pero esta montañita, esta distribución, tiene el pico más alto en el 5. Esta montañita tiene el pico más alto en el 5. Esta distribución tiene la media en el número 5. Donde se repiten, donde es más frecuente los datos o los individuos sanos. Y tiene una forma de 0.5. ¿Cuántos se desvían? La cantidad de enfermos, ¿cuántos varían en su frecuencia? Esto nos dice que es 0.5. Esto nos da la forma de la montañita. Y además que en cierto tipo de enfermos sigue una distribución normal de media 6 y de desviación estándar 0.5. Teníamos acá los sanos y ahora hemos aumentado una distribución de enfermos. Y nos dice que la media, la posición, es 6. Y la desviación estándar es 5. Es igual. Tienen la misma forma, 0.5. Acuérdate que esta es una distribución simétrica. Tenemos 50% de los datos para el lado derecho y tenemos 50% para el lado izquierdo. Igual en esta montañita de los sanos tenemos 50% para el lado derecho y 50% para el lado izquierdo. ¿Ok? Pero acá tenemos un problema, que las dos se entrecruzan, se cruzan en sus colas. En la cola derecha de los sanos y la cola izquierda de los enfermos se cruzan. Entonces tenemos un problema en el cual no podemos saber quiénes están sanos y quiénes están realmente sanos y quiénes están realmente enfermos. Nosotros para eso, tenemos que establecer un criterio de diagnóstico en el cual, digamos, si nosotros hemos detectado quiénes están sanos y quiénes están enfermos mediante un test, si el test dio negativo cuando están sanos, es que realmente están sanos. Ha dado negativo, que no tenía que detectar ninguna enfermedad cuando estaba sano. En cambio, el test dio positivo para este lado. El test dio positivo cuando presentaba la enfermedad. Eso quiere decir que el test ha sido exacto en su pronóstico. Entonces, recuérdate que la posición es 5 para la media y 6 para los enfermos, la media de la distribución de los enfermos. Y el criterio diagnóstico se establece en 5.5. Eso quiere decir el punto de corte en el cual yo quiero diferenciar quiénes están enfermos
y quiénes están sanos. Ese va a ser mi punto de corte, ya que las dos se entrecruzan. Entonces quiero dividir entonces cada una distribución. Nos dice sensibilidad es la proporción. Tenemos acá este criterio de sensibilidad. Es la proporción de la curva de enfermos. Toda esta parte que está en gris son los enfermos, que queda por encima del criterio diagnóstico. Salvo que hay algunos que está detectando el sano, pero yo voy a querer que de esa porción todos sean enfermos. Y la especificidad de los sanos, la proporción de los sanos que queda por debajo, o sea, la sombra azul serán los sanos, a partir de mi punto de corte. ¿Ok? Entonces vamos a calcular, ya que nos han dado los parámetros. Tenemos la media, la desviación estándar de esta distribución, y tenemos la variable aleatoria X, lo que queremos saber. Nos dice entonces los valores queremos saber cuál es la proporción de sensibilidad y la proporción de especificidad. Quiénes están enfermos, la proporción de los enfermos y la proporción de los sanos. Entonces tenemos que la sensibilidad, checar esto, la sensibilidad, vamos acá, será igual a la probabilidad de que el test dio positivo, dado que está enfermo. Vamos a traer esta hoja para verlo bien. Acá. Positivo, dado que está enfermo. Esto será igual a la probabilidad de que la variable aleatoria X en la hoja que está resuelta está como variable aleatoria Y. Pero acá la vamos a poner como he estado trabajando con ese signo. Será mayor a 5.5, dado que está enfermo. ¿Qué quiere decir? Nosotros queremos hallar, en este caso, cuál es la proporción de sensibilidad. La sensibilidad es la proporción donde está todo gris. Todo eso, a partir del punto de corte. A partir del punto de corte será todos esos valores mayores. O sea, X será todos esos valores mayores de 5.5. Dado que esté enfermo, dado esa probabilidad que ocurrió. Entonces, esto es igual a la probabilidad de que ahora vamos a cambiar. Lo que pasa que cuando tenemos una distribución normal, para hallar el valor de X tenemos que modificarla, cambiarla al valor Z. X va a ser Z ahora. ¿Y cómo se hace esto? Copiamos igual el signo mayor porque está para este lado derecho. Acuérdate de la fórmula que hicimos en clase, ¿te acuerdas? La variable aleatoria X tenemos que restarle la media de esa distribución y dividirlo entre la desviación estándar. Eso se hace para todas las variables aleatorias que querramos tipificarlas. Esto será igual a la probabilidad de Z, la variable aleatoria tipificada, mayor a 5.5, que es la variable aleatoria, el punto de corte a partir de donde está nuestra variable aleatoria, menos 6, que es la media de esta distribución de enfermos, entre la desviación estándar, que es 0.5, es la forma, ¿no? Acá tenemos el dato, parámetro de forma. Esto será igual a Z, probabilidad de Z, menos, mayor a menos 1. Y esto será igual a, para hallar este valor tenemos que utilizar la tabla, pero tenemos que ubicarnos en que, como hemos tipificado, lo que hemos hecho es llevar la montañita o la distribución, la campana de Gauss, esta montañita, hacia el valor 0. La mitad está en el valor 0.
estaba acá, supuestamente está el valor 5.5, que es nuestro punto de corte. Pero cuando le hemos tipificado, le hemos llevado al valor 0. Entonces nosotros queremos hallar la probabilidad cuando el valor z o el valor x esté en menos 1. Tenemos menos 1 acá. Tenemos este punto de corte. Nosotros queremos hallar la probabilidad, la proporción de todos los que están enfermos, o sea, la sensibilidad. Sensibilidad tenemos acá. Y sombreamos toda esta parte. Esto es lo que nos interesa. Los z mayores a menos 1. Si acá está el 0, a la izquierda estará el menos 1. Entonces los z mayores que 1 estarán para este lado. Ahora, ubicamos cuál es el valor de la probabilidad para este punto de menos 1. Y nos damos con la sorpresa que en esta tabla que tengo acá no hay el valor de menos 1. Lo que sí hay el valor de 1. Acuérdense que como vemos esta tabla de probabilidad. Todos estos valores que están dentro son probabilidades. Y los valores que están en las esquinas, las columnas y la fila superior, son los valores de z. Nosotros tenemos el valor de 1, menos 1. Pero como esto es simétrica, da lo mismo. Digamos que si tenemos acá 1, te dije que había 50% al lado izquierdo y 50% al lado izquierdo y derecho. Da lo mismo que yo ponga 1 y menos 1 acá también, porque es simétrico. Entonces, que esto va a tener la misma proporción que esto. Entonces, yo al ponerle menos 1, puedo hallar la probabilidad de 1. Tengo la probabilidad de 1 que es 0.1587. Si digamos yo quisiera hallar la probabilidad del valor z 1.25, buscaría la intersección de 1.2 guión hasta el 5. ¿Dónde está la columna de 5? Acá está la columna de 5. 1.25 sería 1.25. La probabilidad es donde se intercepta, que es 0.1056. Pero para este caso es de 1. Tenemos 0.1587. Entonces esta partecita es 0.1587. Esa es su probabilidad de todo eso. Ok, pero ¿cómo hallamos? A mí no me interesa esta parte, esta sección. Me interesa toda la proporción de los que están enfermos, la sensibilidad. Entonces voy a restarlo por 1. ¿Cuánto sería 1 menos 0.1587? Esto sería 0.8413, que es lo mismo que 84.13%. ¿Ok? Ahora, esta es la 1. Ahora la 2 nos pide la especificidad. Tenemos acá la especificidad, que es la probabilidad de que el test de negativo, acá estamos, el test de negativo, dado que está, ¿qué cosa? Sano. Eso es la probabilidad de que la variable aleatoria sea mayor a 5.5, dado, este es el punto de corte, ¿te acuerdas? 5.5, dado que está sano. Es igual a probabilidad de que z sea, aquí hay un error, disculpa, sea menor, de que los x sean menores, porque estamos para el lado izquierdo. 5.5, ahora nos interesan las cantidades que están a la izquierda, los que son menores. Entonces z va a tomar valores a los parámetros que son la variable aleatoria, la media, prestando la media entre la división estándar. Esto será igual a la probabilidad de z menor a 5.5, sigue siendo el mismo punto de corte,
¿Cuánto tenemos de media para este caso? La de sanos nos dice que la media es 5. ¿Sí, no? ¿Se ve? 5 en esta parte. Ahora 5 menos 0.100. Los dos tienen la misma desviación estándar. Entonces esto es igual a la probabilidad de que z. Vamos a operar esto. 5.5 menos 5 entre 0.5 nos da 1 positivo. Entonces dibujamos nuestra campana de Gauss. Yo intuyo que va a ser lo mismo, porque tenemos 1. Entonces recuerda que le hemos cambiado, le hemos llevado nuestra campanita hacia el 0. Y acá está el punto en el que dice que los z tomaban valores menores a 1. ¿Cuánto es la probabilidad de esto? Nos interesa ahora esta parte. Le hemos separado la campanita, ¿no? Esta es la especificidad. Queremos hallar esta proporción, descontándole la parte en que están los enfermos, ¿no? Dado que el yo positivo están enfermos. Solamente esta sección estamos hallando. La parte azul, sombreada azul. ¿Cuál es la probabilidad de esto? Tenemos que es lo mismo, ¿no? Hemos hallado acá 0.1587. Bien, en la tablita hallamos este valor. Le vamos a restar 1 porque todo el espacio de probabilidad es 1, siempre es 1. ¿Cuánto será la resta de esto? Vemos ahí es 0, que es lo mismo, ¿no? Ya hemos restado acá 0.8413%. Entonces será 84.13%, que es decimales. Multiplicamos por 100, lo cambiamos a porcentajes. ¿Ok? Cambiamos a porcentajes. Ahora el enunciado nos dice qué pasaría si el criterio se hubiera, o sea, el punto de corte hubiera sido 5.2. Digamos que si el punto de corte cambia, vamos a mover estas hojas. El punto de corte teníamos nosotros que en la mitad, por eso salía, ¿no? Porque era simétrico con el punto de corte. Salió en los dos casos igual, 84.13% salió igual, porque el punto de corte estaba en la parte simétrica, ¿no? De las dos colas. Pero digamos que nosotros queremos hallar más proporción de quienes están enfermos. Quiero que el test me ayude a detectar más enfermos. Entonces yo le voy a poner un punto de corte menor, en que voy a sacrificar esta parte de los sanos. Entonces 5.2 será el nuevo punto de corte. ¿Qué pasa cuando nosotros cambiamos el punto de corte? Bueno, las probabilidades no van a ser igual. Vamos a poner sensibilidad es igual a la probabilidad de que el test dio positivo, dado que está enfermo, igual a la probabilidad de la variable aleatoria x sea mayor a ¿cuánto? 5.2, que es el nuevo punto de corte, dado que está enfermo. Entonces acá será, vamos a ponerlo de frente, ya no la fórmula de la tipificación. Acá es mayores, estamos en este caso, estamos llenando la sensibilidad, proporción de la sensibilidad, toda esta parte. Si el punto de corte es 5.2, serán los x mayores, los z mayores, más a la derecha. Entonces nos trenza esto, para lo vuelvo a doblar esto. Ahí está, para verlo mejor. Esta parte de la derecha, donde están los zetas. Entonces será esto a 5.2, nuestra variable aleatoria, 5.2 menos la media, que es 6 igual. ¿Y cuánto es la desviación estándar? 0.5. Esto es igual a la probabilidad de que los z mayores a menos 1.6. Dibujamos nuestra campana de Gauss.
nuestra recta numérica. Esto lo seguimos. Hemos movido la campana de Gauss hacia el 0 y nos interesa la parte donde están los enfermos, la sensibilidad. Nosotros tenemos el punto de corte en menos 0.6, menos 1.6, y nos interesa esta sección, la sensibilidad. ¿Quiénes están sanos? No, enfermos, disculpen. ¿Quiénes están enfermos dentro de esta cantidad de personas, de individuos enfermos? Entonces, ¿cuánto es la probabilidad de menos 1.6? Vemos en la tablita, menos 1.6, da lo mismo, ¿no? Que yo busque en 1.6 cuando no me da en la tabla menos 1.6, porque esto es simétrico. Va a ser la misma proporción a la derecha que a la izquierda. 1.6, 0, 0.05, 48. ¿Ok? Y para hallar lo demás, tengo que restarle el 1. ¿Cuánto sería entonces la resta? Que sería esta sección que le falta. Sería 0.9452. ¿Ya? Entonces la respuesta a esto es 94.52 en porcentaje. 94.52%. Ahora hallaremos la especificidad. La especificidad, que es la probabilidad de que el test dio negativo. Esta parte, estamos acá. El test dio negativo dado que está sano. Esto es igual a la probabilidad de que la variable aleatoria x sea menor a este punto de corte, al 5.2, dado que está sano. Es sano sea igual. Será la probabilidad de que z tome valores menores al punto de corte, 5.2, menos la media. ¿Cuál es la media ahora? 5. Esto entre la desviación estándar, que es igual. Entonces será la probabilidad de que z sea menor a, calculando esto, ¿cuánto nos da? 0.4. Verificamos. 5.2 menos 5, 0.5, 0.4. ¿Ok? Entonces, para encontrar esto, vamos a hacer nuestra campana de Gauss. ¿Cuál es la probabilidad que queremos hallar? Estamos en el 0. 0.4 estará por este lado. 0.4. Nosotros queremos hallar esta parte, la especificidad. Entonces la probabilidad de 0.4, ¿cuánto es? 0.4, acá lo tenemos, la intersección de 0.4 con 0 es de 0.3446. Si a esta parte le restamos el 1, será 1 menos 0.3446. Tenemos 0.65, 0.6554, que es un 65-54%.